Damas y caballeros, amigos y amigas, es una ocasión muy especial para mí estar con ustedes por esta vía electrónica y digital. Hace 9 años que salí de El Salvador y no he vuelto desde entonces. Con mi familia residimos desde mayo del 2009 aquí en la ciudad condal de Barcelona, desde donde les envío el más cordial de mis saludos. Entre 1992 y 1995, en ese periodo tan lleno de ilusiones como fue la posguerra, yo me dediqué de manera muy intensa a visitar las bibliotecas, los archivos, tanto públicos, universitarios como privados, no solo dentro de El Salvador, sino también en otras partes de América Central. Tuve oportunidad de tener acceso en una de las primeras compañías que tuvo internet en el país y por tanto empecé a darme cuenta de que teníamos una gran cantidad de datos que no habían sido reunidos nunca y sistematizados acerca de nuestros intelectuales. En aquel entonces, entre el 92 y el 95, yo no tenía muy claro el panorama de qué era lo que quería hacer con toda aquella información. Estaba reuniendo materiales, haciendo fichas biográficas, pero me daba igual en aquel entonces hacer una ficha biográfica de un político, de un expresidente, de un militar, de una escritora, de un pintor, de una escultora. Entonces, en poco tiempo reuní más de 250 fichas biográficas de personajes que en la vida pues había visto que se hubieran reunido en algún momento en un formato de libro, ¿no? Tal vez como en una pequeña enciclopedia de alguna manera. Con todo aquel material me dirigí allá por el año 96, 97 más o menos a la oficina del poeta y editor Miguel Hueso Mixco, que en aquel entonces era el director de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte con Cultura. Miguel de inmediato me dijo que le parecía un proyecto interesante aquello de las biografías, pero que no le encontraba mucho sentido. Yo tampoco, la verdad es que no se lo veía en aquel entonces. Y él me sugirió que por qué no me regresaba a mi casa y sistematizaba algo mucho más ordenado como un diccionario de escritores salvadoreños, que le parecía que era un espacio importante para poder difundir a nuestros intelectuales entre un público más amplio, ¿no? En aquel momento. Entonces surgió la inquietud de crear una primera versión del diccionario escolar de escritores salvadoreños, como se llamó en aquel momento. Esa primera edición apareció con una selección de parte de la obra plástica de Carlos Mérida, ese guatemalteco universal que nos negamos todavía a reconocer como un gran aporte que hubo en los años 50 de nuestro país. Apareció con una portadita bonita, ¿verdad? Seleccionada, sencilla, pero seleccionada de la obra de Carlos Mérida, y se publicó en 1998. El tiraje se agotó rápidamente. Tuve la buena fortuna de que un buen amigo le hizo llegar a Daniel Rux, entonces director de Domingo para Todos, un ejemplar y Daniel lo anunció en su programa y la edición pues se agotó relativamente rápido gracias a ese empuje mediático que tuvo. Con el dinero que me pagó la dirección de publicaciones me fui a hacer una gira de nuevo por otros archivos y bibliotecas de Centroamérica. Me demoré un par de semanas en hacer esa gira. Todo lo reinvertí en esa nueva búsqueda de materiales y con lo que reuní se publicó una segunda versión editada, ampliada, corregida en el año 2000. Siempre con la portada de Carlos Mérida, solo se le cambiaron los colores, pero el libro empezó a crecer poco a poco. Ya para el año 2002 el libro ya era un tomo mucho más grande, se sacó de hecho de la versión original y se transformó en un tomo de un poco más de 400 páginas. Aquel tomo de 400 páginas apareció publicado en el año 2002, pero decidí que le iba a cambiar el nombre y lo transformé en el Diccionario de Autoras y Autores del Salvador. Mi intención en aquel momento era dar a conocer un poco más las escritoras salvadoreñas, aunque obviamente
el número de mujeres que aparecen en esa edición es siempre inferior al que pues estaba destinado al sector masculino de autores nuestros. Bueno, esa edición tuvo la buena fortuna de que 2 años después una organización no gubernamental pidió digamos como una reedición para poderla obsequiar en paquetes escolares y solicitó 900 ejemplares, aparte de los 3000 que había sido la edición del año 2002. Entonces en el año 2004 circuló una edición restringida para esta ONG y paramos de contar. Ya no hubo más ediciones de parte de la Dirección de Publicaciones e Impresos. Yo me quedé pues con aquel proyecto entre manos y ya han pasado 15 años desde la última vez que circuló ese diccionario de intelectuales. ¿Qué puedo decir al respecto? Bueno, yo creo que las cosas buenas primero. En primer lugar, de inmediato el diccionario tuvo una buena acogida entre el público, ¿verdad? En segundo lugar, hubo portales y enciclopedias digitales que se interesaron por tomar en cuenta aquellos materiales que se estaban publicando. Es así que todavía circula eso, está disponible en internet. MSN Biografías, por ejemplo, lo incorporó en su enciclopedia que entonces circulaba en disco compacto. Encarta también hizo otro tanto. Y MSN Biografías también lo utilizó para su portal web, que todavía se puede consultar a través de Google. Aparte de eso, pues Wikipedia en todas sus versiones ha aprovechado también gran parte de los recursos. La intelectual japonesa Midori Jima, basada en la segunda edición del diccionario en el año 2000, llegó a San Salvador a entrevistarse conmigo porque ella estaba muy interesada en la biografía del doctor Ramón López Jiménez, que, como ustedes sabrán, fue el intelectual que justificó de alguna manera el reconocimiento que el gobierno del brigadier Maximiliano Hernández Martínez hizo de la invasión japonesa al norte de China y la creación del imperio del Manchukuo, con Henry Puyi como emperador títere. Recordemos que esa invasión está registrada de manera espectacular por Bernardo Bertolucci en su película El último emperador, y ahí se menciona justamente el reconocimiento diplomático que hizo el gobierno salvadoreño. Entonces, a ella le interesaba la biografía del doctor Ramón López Jiménez y le interesaba también la biografía de León Sigüenza, el fabulista nuestro que había sido quien había de alguna manera participado en aquellos hechos porque él era el cónsul general del Salvador en Tokio en esos años. Aparte de eso, podría mencionar que el diccionario ha tenido mucha circulación tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, ha sido utilizado para investigaciones posteriores, tesis doctorales, tesis de maestría, licenciatura, se ha utilizado en cátedras universitarias, se ha empleado en colegios, ha circulado incluso en una edición pirata, cosa que me llamó muchísimo la atención. En Sonsonate se estaba haciendo una versión pirata que detectamos a tiempo allá por el año 2003, 2004, cuando se suponía que ya no había ejemplares. Sin embargo, estaban circulando algunos ejemplares piratas en el occidente del país. Así es que también ha tenido su parte, digamos, tragicómica, ¿no? Porque todo lo que es piratería obviamente afecta a los que nos dedicamos a estas actividades, pero al mismo tiempo me reveló que la gente tenía necesidad de un libro compilatorio, biográfico, con materiales actualizados, y bueno, eso me motivó a seguir escribiendo. Por el lado de lo negativo, he recibido algunas críticas bastante severas, digamos así, dos de las cuales son las más memorables. Una es de un señor, ¿verdad? Bueno, que dijo literalmente que el diccionario no servía porque yo no escribí en la ficha biográfica de Alfredo Espino que este poeta y abogado nuestro era gay. A mí me parece un desaguisado, ¿verdad? Se lo hice saber en público y en privado, porque
En buen salvadoreño, yo nunca le serví de petate al poeta como para andar afirmando nada ni desautorizando nada que tenga que ver con su sexualidad. Por el contrario, todo lo que yo he logrado reunir acerca de Alfredo Espino, lo que me hace ver es un hombre profundamente tímido, ¿verdad? Que le costaba mucho entablar relaciones con mujeres, pero no era homosexual, sino era un personaje que tenía pues dificultades para establecer relaciones, digamos, normales con el sexo opuesto. Y entonces eso lo hacía frecuentar prostíbulos en San Salvador y le creó más de algún problema con su familia, con su padre, con su madre, y eso finalmente lo llevó al alcoholismo y el alcoholismo al suicidio. Por otro lado, una persona académica escribió, está publicado, bueno, ambas críticas están publicadas, que el diccionario era un trabajo aficionado, porque carecía de los más mínimos, decía, rigores lexicográficos como para sobrevivir a un análisis académico. Bueno, yo respeto mucho esa opinión, ¿verdad? No la comparto en lo absoluto, pero creo que hasta la fecha, pues el diccionario cumple su función, mientras que los escritos de esta persona, pues están ahí donde tienen que estar, ¿no? Así es que las críticas de dónde vienen y para dónde van también en ese sentido. El diccionario, tal y como yo lo concibo, también tiene fuertes influencias. Dos de las más marcadas son el Diccionario de la Literatura Cubana, que la Academia de Ciencias de La Habana creó hace unos cuantos años y me parece un instrumento valiosísimo para poder basarse y poder trabajar lo que sería la obra final de este diccionario, de lo cual les hablaré en los próximos minutos. En el caso de México, también los 10 tomos del diccionario de escritores mexicanos también han sido una fuerte influencia en mi trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre mi trabajo y el de estos otros diccionarios? En primer lugar, mi trabajo es personal. Mi trabajo es, yo no he estado adscrito a ningún equipo de trabajo, cosa que los mexicanos y los cubanos sí han tenido. Tanto México como Cuba han contado con recursos de la UNAM, en el caso de México, y de la Academia de Ciencias y el gobierno cubano. Yo no he tenido esos recursos. Básicamente lo que he invertido de nuevo ha sido lo que me han pagado por derechos de autor. Entonces, en ese sentido, o mi propio salario, cuando he tenido trabajos fijos, pues he invertido mi salario en el diccionario. Entonces, en ese sentido, yo puedo afirmar que mi trabajo es básicamente personal, ¿verdad? Es un trabajo que yo he dedicado tiempo a él porque he querido hacerlo y porque creo que el país se merece contar con una obra de esa naturaleza. Por otro lado, también otra derivación que ha tenido el diccionario, pues ha sido que varias de sus fichas biográficas se han transformado en otros libros que ya tienen circulación o están en proceso de circular. Una de ellas es que la ficha biográfica de Alberto Maferrer se transformó en una biografía completa del maestro Maferrer de casi 1000 páginas. Y esa 2 tomos ya están redactados de esa de esa biografía de Maferrer. Uno lo publicó la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer y el otro estaría en proceso de ser publicado por esa misma universidad y por la Asamblea Legislativa porque está dedicada al periodo en el cual el maestro Maferrer fue diputado de la Asamblea Legislativa. Aparte de eso, el Diccionario de la Literatura Centroamericana que coordinó en Costa Rica eh, el doctor Gutiérrez, ¿verdad? Yo creo que es importante porque se basa en gran parte en, en el diccionario mío. Entonces, la parte salvadoreña está basada en el diccionario mío. Entonces, yo creo que esa parte, creo, pues, me parece muy importante y le agradezco al doctor Chacón Gutiérrez que haya considerado incorporarme dentro de ese equipo de redacción del Diccionario de la Literatura Centroamericana. Por otro lado, ¿qué ha ocurrido en los últimos tiempos? Bueno, he ido trabajando en estos últimos 15 años, he seguido trabajando el diccionario. Cuando me propusieron hacer esta nueva edición de la obra,
que ustedes van a ver y que tiene casi 600 páginas. Yo hice una relación en aquel entonces, hace casi 3 años, me puse a pensar en cuánto material tenía reunido y yo hice un estimado de unas 3.000 páginas. Hoy puedo decir que lo que tengo reunido más lo que estaría por reunir sumaría alrededor de unas 6.000 páginas. Es decir, estaríamos hablando de un diccionario de 12 tomos y de 500 páginas cada tomo. Entonces, consideren ustedes si aún siendo un trabajo aficionado, como dijo esta persona crítica, pues el país no tendrá algo para, para recordarme al menos, ¿no? de un trabajo de esa naturaleza. Yo creo que haber consultado periódicos, revistas en diferentes lugares, me permitieron también acceso a epistolarios como el del poeta Óscar Acosta en Tegucigalpa, en Honduras. Yo creo que en ese sentido he recopilado material que nunca se había reunido en ningún momento para nuestro país. Eh, el diccionario nos puede servir para hacer múltiples lecturas de él. En primer lugar, creo yo que nos permite ver a la persona de letras de nuestro país. Es un profesional, es un aficionado, es alguien que le toca escribir cuando tiene tiempo, porque su profesión no lo deja. ¿Qué medios ha utilizado nuestro intelectual para difundir su pensamiento? La radio, la televisión, internet. ¿Qué medios ha utilizado? ¿Qué profesiones han tenido nuestros intelectuales también? ¿Cuántas han sido mujeres? ¿Cuántos de nuestros intelectuales se han dedicado a la literatura o a otros campos del intelecto? ¿En qué momentos empezó a surgir en nuestro país el interés por la literatura infantojuvenil? ¿Cuáles fueron los géneros literarios que trabajaron nuestros intelectuales y cuáles son los que están más interesados en la actualidad por parte del sector juvenil, más ardiente y más interesado en posicionarse en un mundo globalizado y mundializado como el que tenemos en la actualidad? Bueno, ese tipo de preguntas se pueden responder a través del diccionario. Hay que leer, obviamente, el diccionario para llegar a esas conclusiones, pero yo creo que muchas de las respuestas están contenidas ahí. No es simplemente material biográfico, no es simplemente chismes, como dijo una persona un día, ¿no? Esto no es ventaneando, ¿no? Esto es básicamente poner en evidencia que nuestros intelectuales han sido poco menos que dioses, ¿verdad? A veces endiosamos o demonizamos a nuestros intelectuales cuando lo que han sido seres humanos con hijos, con familias, con alcoholismos, con drogadicción, con intereses políticos, muchas cosas, como parte de las vidas humanas que nuestros intelectuales han tenido. Entonces, en ese sentido, yo creo que el diccionario da para más, da para poder hacer un trabajo a profundidad. Y creo que eso es lo que me motiva a seguir escribiendo al respecto. Sigo documentando cosas, sigo buscando materiales. Estar en Europa me ha permitido acceder a otros archivos. Hace muy poco he estado consultando la, la riquísima colección de la Fundación Juan Ramón Jiménez, que custodia toda la obra, el pensamiento, las cartas, los recortes, los poemas de Juan Ramón Jiménez y por supuesto de Zenobia Campubri, su esposa. Y bueno, fue emocionante encontrar materiales de Claribel Alegría en medio de toda aquella biblioteca. Aparte de eso, Barcelona, Madrid, son ciudades para poder investigar muchísimo de nuestro pasado, porque aquí tengo la oportunidad de poder consultar revistas, periódicos que no existen ya en nuestro país, de los cuales ya no tenemos testimonio en nuestro país, se han perdido por completo. Entonces, eso es un privilegio, ¿verdad? Yo aprovecho esta oportunidad para decir que es un privilegio poder estar consultando todo ese tipo de materiales. Pero a mí no me interesa el conocimiento que se quede aquí guardado o que se quede dentro de mi computadora. A mí el conocimiento me interesa darlo a conocer y he tratado de hacerlo en la medida en que he podido. Hoy estoy mucho más activo en redes sociales, a pesar de mi situación de salud. He tratado de que las redes sociales me sirvan como una plataforma para poder difundir ese pensamiento. Bueno, mi objetivo es continuar con el trabajo que he emprendido
Ojalá pudiera tener respaldo de alguna institución para poder llevar a cabo todo esto. Hay un diccionario que necesita los apoyos de muchas personas para poder culminar. Yo esperaría poder tener para el año 2021, era mi expectativa para septiembre del 2021, cuando se cumple el bicentenario de la segunda acta de independencia del Reino de Guatemala. Yo esperaba tener completo el diccionario grande, ¿no? El diccionario de escritores salvadoreños, pero la versión macro, esa de 15, de 12 tomos de 500 páginas cada uno, pero no creo que se pueda hacer porque no tengo los recursos ni tengo el tiempo en estos momentos. Necesitaría apoyo de un equipo para poder desarrollar todo lo que está pues almacenado en mis computadoras, en mis discos duros, en mis memorias USB, fotocopias y una cantidad de datos que están por ahí dispersos. Aparte de eso, me consume el día a día, ¿verdad? Como ya saben, tengo una hija de casi 10 años y un hijo de año y medio, entonces me consume también el día a día. Entonces tengo que sobrellevar muchas cosas y bueno, pues estoy lidiando con todo eso, ¿no? Así es que en ese sentido, pues, ¿qué esperaría con esta nueva edición del diccionario? Bueno, que lo lean, que lo disfruten, ¿verdad? Que, que le hagan críticas también. Yo no le temo a las críticas, pero las críticas en buen sentido, ¿verdad? No a tratar de encontrarle si se malpuso una coma o si se fue una fecha, ¿no? Eso no es una crítica, eso es un error de dedo. Las críticas en grande, ¿no? Las críticas para poder decir si el diccionario vale o no vale la pena, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo importante. Ahora bien, obviamente falta gente, ¿no? Yo estoy repitiendo desde hace buen rato que este tomo que ustedes tienen en sus manos o que van a tener en sus manos en los próximos minutos, pues es solamente el 10% de una obra mucho más grande, mucho más ambiciosa, ¿no? Yo he insistido que esta es una labor que continúa la que inició en el siglo XIX don Miguel Ángel García con su Diccionario Histórico Enciclopédico de la República del Salvador, del cual escribió 80 tomos y apenas pudo ver publicado 26. El número 27 se publicó cuando él ya había muerto. Entonces, yo creo que El Salvador necesita creer también en las obras enciclopédicas. No somos un país dado al intelecto enciclopédico, nos ha costado muchísimo eso, nos ha costado organizar a nuestros intelectuales, nos ha costado sistematizar nuestras obras, ha costado mucho tiempo llegar a tener la poesía casi completa de Roque Dalton, la obra casi completa de Matilde Elena López, la obra casi completa de Hugo Lindo, también la poesía sobre todo, pero falta muchísimo todavía, faltan muchas cosas. Hay que tener bibliotecas de investigación especializada en la vida y la obra de nuestros escritores. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que hacer una transformación radical de cómo enfocamos la investigación en nuestro país. Necesitamos darle un giro a todo eso, pero lo vamos a lograr única y exclusivamente cuando tengamos instituciones con visión. Mientras llega ese momento, yo desde mi hogar, del cual ustedes están viendo una pequeña parte, pues yo seguiré aportando lo que pueda, mientras el cuerpo aguante y mientras los recursos me alcancen. De verdad, para todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte de esta historia, por acompañarme y por creer, sobre todo, que algo puedo aportar, aunque esté a la distancia de estos 9 años que no nos hemos visto. Muchas gracias.